Hoy vamos a hablar sobre los Agori, que casi no llevan ropa. Su piel parece estar untada con esta ceniza blanca tomada de los cuerpos cremados de las personas en las piras funerarias. En su mano tiene un cráneo humano, este objeto ritual que es central en la práctica de los Agori, parte de una de las órdenes espirituales más poco convencionales y más incomprendidas del hinduismo. Una de las prácticas más raras y extremas asociadas con los Agori es el consumo de carne humana. Shiva suele ser visto como el dios de la destrucción y la transformación. Los Agori llevan esta idea de destrucción y transformación a su extremo más radical y tal vez al más impactante. Y cuando se untan cenizas de estos lugares de cremación en el cuerpo, no es solo un ritual, es una forma de romper el ego. ¿Quiénes son realmente los Agori? Eso es lo que quiero descubrir hoy. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Religion Camp. Mi nombre es Mark Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda de campaña, donde cada domingo exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de cada religión, de cada fe, tradición y filosofía divina de todo el mundo a lo largo de todas las épocas. Como siempre, me acompaña un querido amigo mío. ¿A quién tenemos hoy? Oh, Gabe, ¿cómo estás, amigo? ¿Nada, cariño, amigo? ¿Nadie? Mira, es agradable platicar contigo, ¿de acuerdo? Pero no tenemos tiempo para estar todos los días yendo de un lado a otro, porque hoy vamos a hablar de los Agori. Ahora, si nunca has oído hablar de los Agori, es algo bastante fascinante, supongo que se podría decir, como un subconjunto religioso que existe en el subcontinente surasiático, específicamente en la India. Y su historia es bastante notable. Tal vez hayas visto a estos tipos. Quiero decir, si no los has visto, imagina esto. Estás relajándote, ya sabes, estás en la India, en un antiguo valle pequeño en Varanasi, que es como una ciudad pequeña en la India. El sagrado río Ganges fluye silenciosamente a tu lado, ya sabes, este río que ha sido venerado durante milenios. Ya sabes, tienes estas piras funerarias que arden durante la noche. Las llamas proyectan sombras parpadeantes sobre los escalones de piedra y el aire es denso. Hay incienso, puedes olerlo, hay humo, y luego solo hay un zumbido bajo de mantras repitiéndose una y otra vez. Y luego, a lo lejos, ves que aparece una figura. Está casi sin ropa, su piel está untada con una especie de ceniza blanca, tomada de los cuerpos cremados de las personas en las piras funerarias. En su mano tiene un cráneo humano. Este objeto ritual es central en la práctica de los Agori y sirve como un recordatorio de la impermanencia. Este hombre es un Agori, parte de una de las órdenes espirituales más poco convencionales y quizás más incomprendidas del hinduismo. Mucha gente, especialmente en Estados Unidos, oirá hablar de los Agori y oirán hablar de estas personas locas que están obsesionadas con la muerte y sí, tienen una fascinación y un ritualismo alrededor de la muerte. Pero no se trata solo de historias de canibalismo y estos rituales oscuros e imágenes impactantes. ¿Quiénes son en realidad los Agori? Eso es lo que quiero descubrir hoy. Ahora, que conste en acta que no soy Agori, no lo soy. Solo soy un tipo blanco que creció en Florida. Ni siquiera soy hindú, no soy indio, así que si me falta algo en este episodio, o si me equivoco en algo, me disculpo de antemano. Por favor, siéntanse libres de dejar un comentario abajo. No sé si habrá tantos agoris que vayan a ver esto. Pero si ustedes están allá afuera, un saludo para ustedes echándose una por los compas caídos. Y sí, díganme qué piensan. Entonces, ¿de dónde vienen los Agori? Bien, sus raíces se remontan profundamente a antiguas tradiciones hindúes, específicamente en la adoración de Shiva en sus formas más feroces. Así que tenemos que regresar a los caminos históricos y espirituales que moldean cómo esta secta ve el mundo. Ahora, por supuesto, la devoción a Shiva, ya sabes, tendrá más sentido en un momento, pero es importante recordarlo. Ya sabes, obviamente, dependiendo de la filosofía del hinduismo, Shiva normalmente es visto como el dios de la destrucción y la transformación. Así que los Agori, como resultado, llevan esta idea de destrucción y transformación a su, ya sabes, tal vez su extremo más radical o tal vez el más impactante. Así que la tradición Agori se vuelve clara en lo que ellos llamarían el período moderno temprano. Básicamente como en el siglo XVII-1600, específicamente en una ciudad llamada Varanasi. Y la tradición toma gran parte de su inspiración de sectas anteriores dedicadas a Shiva. Ya sabes, como los Kapalikas, que eran conocidos por meditar en terrenos de cremación y usar cráneos humanos en sus rituales. Así que tanto los Kapalikas como los Agori veneran a Shiva.
Ya sabes, este aspecto feroz y transformador de lo divino, que normalmente está relacionado con la destrucción y que a través de la muerte surge una nueva vida. Entonces, la palabra agori en sí proviene de la palabra sánscrita que significa, ya sabes, la palabra agora, que se traduce como no temible o no terrible. Esa es básicamente la traducción más cercana, como, ya sabes, nada que deba temerse o algo por el estilo. Y esto refleja un poco la creencia que generalmente tienen de que nada en la existencia es realmente, ya sabes, digno de ser temido. Sabes, tal vez Dios mismo, pero no hay nada que sea realmente impuro o verdaderamente terrible, porque todas las cosas son expresiones de lo divino. Así que lo que otros ven como aterrador, los Agori lo ven como sagrado. Así que Baba Kinaram es una figura central en la historia de los Agoris. Se le atribuye haber reunido a estas sectas en el siglo XVII en Varanasi y haber establecido, básicamente, creado su principal monasterio. Ya sabes, el Kinaram Sital, que sigue siendo un centro importante para los practicantes Agori incluso hasta el día de hoy. Y sus enseñanzas continúan guiando a los Agoris en sus creencias y prácticas, y así ha sido desde entonces. Él fue quien inició todo, así que ya sabes, el enfoque de Kinaram fue bastante audaz entre los ascetas hindúes, y obviamente hay muchos, siendo los Agori solo uno de varios. Así que mientras muchos buscaban algún tipo de pureza espiritual a través de la disciplina, el ayuno o estrictas pautas alimenticias, él enseñó que la verdadera libertad viene de abrazar todas las partes de la vida, ya sabes, el nacimiento, pero también la muerte, la descomposición e incluso algunos tabúes sociales. Así que su filosofía combinaba el no dualismo del Advaita Vedanta con prácticas tántricas, enfocándose en la unidad que conecta todas las cosas. Así que los agoris han sido profundamente influenciados por las tradiciones tántricas, específicamente el camino de la mano izquierda o el Vamakata. Y esto incluye prácticas como comer carne o potencialmente beber alcohol o realizar ceremonias en estos terrenos de cremación. Así que para los agoris, estos no son actos de indulgencia, sino, de nuevo, ejercicios espirituales destinados a romper barreras sociales y mentales. Así que al ponerte en estas situaciones socialmente impuras, puedes ejercitar tu espíritu. Y hablaremos más sobre lo que eso realmente significa. Pero a lo largo de la historia, los Agori a menudo han sido empujados a los márgenes de la sociedad por las cosas que hacían. Quiero decir, para la sociedad en general, esto era una locura. Así que han sobrevivido principalmente, ya sabes, en estas pequeñas comunidades aisladas, cerca de estos terrenos de cremación y estos sitios de peregrinación, lo que los ha mantenido como un grupo bastante pequeño y apartado de la sociedad hindú mayoritaria. Pero ya sabes, durante el dominio colonial británico, los Agori despertaron, ya sabes, cierta fascinación entre los británicos, pero también mucho miedo entre los funcionarios y, ya sabes, los académicos. Eso los llevó a crear algunos de los primeros registros escritos sobre ellos. Sin embargo, estos relatos a menudo se centraban en lo impactante, más, ya sabes, las partes más radicales de la vida de los Agori, ignorando la filosofía que está en el corazón de la tradición, y hay un patrón claro a lo largo de su historia. Unos pocos practicantes dedicados eligen abrazar lo que la sociedad rechaza, buscando esta verdad espiritual al enfrentar directamente la realidad más dura de la vida, que al final todos moriremos. Su supervivencia, incluso estando marginados socialmente, muestra la fuerza de esa creencia. Que la libertad que buscan, esta libertad espiritual, no proviene de huir o tratar de evitar o ignorar, ya sabes, las preguntas difíciles sobre la vida, sino más bien de enfrentarlas y adentrarse en ellas directamente con los ojos abiertos. Así que, en el corazón de esta práctica Agori, que se encuentra en muchas prácticas hindúes y en muchas filosofías orientales, está este concepto de no dualidad. Es, en esencia, la creencia de que todo lo que existe es parte de una sola realidad indivisible, que todas las cosas que existen, que podrían existir, que existirán o que han existido, forman parte de esta única realidad singular. Y ya sabes, esto da forma a muchas de sus prácticas y a cómo se manifiestan. Entonces, las enseñanzas de los Agori dicen que lo que vemos como diferencias, como puro o impuro, o sagrado y ordinario, son solo etiquetas creadas por nuestras mentes, para, de alguna manera, encasillar las cosas y meterlas en categorías que podamos entender. Sin embargo, su camino trata de derribar lo que ellos ven como muros mentales, para poder ver la unidad que conecta toda la vida humana. Y esta creencia cobra vida en su devoción a Shiva como Bhairava,
y este es el rostro transformador, un poco más feroz, de lo divino. Así que, en las historias, Bhairava vive en los campos de cremación y a menudo lleva consigo recordatorios de la muerte, así que para los Agoris, Bhairava tiene el poder. Para ayudarlos a enfrentar su miedo a la muerte y dejar ir el ego. Eso, en última instancia, los llevará al mayor cambio espiritual. Así que Bhairava les muestra que la creación y la destrucción son solo dos caras de la misma moneda. Así como la vida surge de la muerte, la libertad espiritual viene de disolver el ego, un viaje que se refleja en su profundo respeto por la forma aterradora de Bhairava. Quiero decir, este término de muerte del ego y lo que viene después de la muerte es un renacimiento o una transformación, así que ahora, de cada muerte del ego, hay un renacimiento del ego. Así que para los Agoris, el lugar de cremación es el lugar donde la verdad es imposible de ignorar. Estás confundido, enfrentándote a la realidad más cruda de toda la existencia. Ahí, todas las identidades y estatus sociales desaparecen y la realidad de la impermanencia se te revela por completo. Así que en este tipo de espacio intermedio, los roles y etiquetas de la sociedad se desvanecen, y les recuerda que estamos aquí por un tiempo limitado y que todo es temporal. Y eligen vivir en los lugares de cremación, no para escandalizar a la gente ni para ser provocadores, sino para fundamentar su práctica espiritual. En un lugar donde la fragilidad de la vida está a tu alrededor, es imposible olvidarlo. Y el cráneo humano, o kapala, como ellos lo llaman, usado en los rituales Agori, no es solo un símbolo de la muerte, es un objeto para la reflexión. Y les recuerda que la identidad también es temporal. Y que el yo, ya sabes, esta idea del ego, la conciencia que existía dentro de este cráneo, también es solo temporal. Y que el yo, al final del día, está vacío en última instancia, y cuando se untan cenizas de estos lugares de cremación en sus cuerpos. No es solo un ritual, es una forma de romper el ego y la idea de separación, de que hay vida y luego hay muerte, y que estas cosas de alguna manera son distintas y no están conectadas. Y así, como resultado, se marcan a sí mismos con este recordatorio de que la vida es corta y todas las formas regresan a una esencia universal. Sabes, piensa en un océano donde las gotas de agua se elevan y luego vuelven a caer cuando la gota de agua está en el aire. Eso es la vida, donde por un corto periodo de tiempo está desconectada del conjunto y existe separada y distinta. O sea, imagina si esa gota de agua cuando sube al aire dijera, soy un ser aparte. Sabes, como alguien que ve todo el océano dirías, amigo, no lo eres. Eres solo parte del océano que está en el aire por como la menor cantidad de tiempo posible. Tal vez así es como Dios nos ve. Entonces, ya sabes, por esta creencia los agoris van a romper las reglas de casta, alimentarias y sociales. No solo para rebelarse o, ya sabes, molestar, ya sabes, a la mayoría hindú en general, pero para, de nuevo, superar estas divisiones y mostrar que estas reglas que los seres humanos crean son solo eso, ya sabes, no importan, ante la unidad espiritual. Así que, a pesar de estas prácticas que realizan, los Agori viven bajo un código de honestidad, compasión y no violencia. Y, ya sabes, su ruptura deliberada de las reglas no está destinada a provocar caos social, sino a ayudarlos a ellos y a otras personas a ver más allá del miedo y la separación que la sociedad crea. Así que, creo que la lección de entender exactamente en qué creen los Agori, creo que si recuerdas algo, es recordar que hay que enfrentar aquello que la mayoría de las personas trata de evitar. Y al elegir enfrentarse a lo que se considera tabú, repulsivo o aterrador, intentan disolver los hábitos de aversión y ver la unidad que hay debajo de todas las experiencias. Así que para ellos no se trata de buscar el sufrimiento o ser temibles o aterradores, sino simplemente de abrazar una transformación, disciplina, basada en este ideal fundamental de la no dualidad, de que todas las cosas son realmente una sola. Entonces, ¿qué hacen ellos de manera regular? Los Agori, en su vida cotidiana, básicamente toman estas prácticas y las voltean. Así que, mientras muchas tradiciones se enfocan en la pureza, la limpieza y lavarse las manos 1000 veces y rituales cuidadosos, los Agoris eligen involucrarse en la impureza. Y casi van en la dirección completamente opuesta. Así que, al amanecer, muchos agoris comienzan su día en los terrenos de cremación, usando este espacio para meditar. Están rodeados de cenizas y de este recordatorio de la muerte.
Y tratan de observar cómo reacciona su mente ante este miedo o ante este asco o esta vergüenza y este sentimiento de impermanencia. Y observan estos pensamientos mientras pasan por su mente y, ya sabes, usan esto como parte de su entrenamiento espiritual. Así que, a diferencia de las prácticas de meditación típicas que se enfocan en la calma o la ligereza o pensamientos positivos, la meditación Agori se centra en esta idea de la descomposición y lo transitorio del cuerpo, y el hecho de que todas las cosas desaparecerán. Así que, a través de esta filosofía que tienen, a la que se refieren como el recuerdo de la muerte en el sánscrito tradicional, es el Marana Samrana. Estoy seguro de que mi pronunciación es terrible, así que discúlpeme, pero esta idea del recuerdo de la muerte. Ellos usan este tipo de práctica para reflexionar sobre cómo el cuerpo se descompone, cómo las cosas en nuestro cuerpo eventualmente simplemente se convertirán en polvo, cómo serán quemadas, y luego nuestra esencia simplemente se va como humo en el aire. O meditan en símbolos como el cráneo humano o diferentes huesos, o el corazón, ayudándose a sí mismos a soltar el apego y los miedos habituales, simplemente recordando que en realidad son un cerebro dentro de un cráneo debajo de la piel, unido a extremidades. Que este cuerpo humano en el que existimos es solo una parte de lo que realmente significa. Realmente no somos nosotros por derecho propio, y de alguna manera pone en duda si siquiera existimos en primer lugar. Solo somos un observador que permanece en nuestra conciencia y ve pasar nuestros pensamientos. Entonces, al recitar estos mantras, especialmente aquellos que invocan a Shiva, esto nuevamente es esencial para los rituales Agori. A menudo, ellos recitan estos poderosos sonidos durante toda la noche en los terrenos de cremación. Creen que estas expresiones contienen la energía para transformarse a uno mismo y a la mente hacia una conciencia más profunda de cómo el universo realmente está creado u orientado, que nuevamente todo es uno. Sus hábitos alimenticios también desafían muchas reglas tradicionales, así que ellos incluyen carne, ya sabes, mientras que algunas sectas hindúes, o por ejemplo los jainistas, no consumen carne en absoluto. A veces comen, ya sabes, como carne de res, alcohol y otras sustancias que se consideran impuras en las prácticas hindúes ortodoxas. Y estos actos, de nuevo, como dije antes, no son una rebelión, sino que buscan confrontar y superar los tabúes que crean miedo y división. Si dices no como eso y tengo miedo de comer esto o tengo miedo de hacer esto, eso, al final, son cosas a las que deberíamos acercarnos para, de nuevo, poner a prueba nuestra energía espiritual. Así que una de las prácticas más raras y extremas asociadas con los Agori es el consumo de carne humana. Y cuando esto sucede, no se hace, de nuevo, como un acto de canibalismo. No es que, ya sabes, encuentres a alguien y lo mates solo para comerte su cuerpo, pero se ve como un acto profundamente, ya sabes, ritualista y espiritual. Básicamente estás consumiendo carne procedente de cuerpos, dada al fuego funerario como un prasad, que es algo así como una ofrenda sagrada a Dios, y luego se distribuye entre los devotos. Sabes, esto normalmente es carne de animal o algún otro tipo de alimento, o pan, naan, etcétera, y a veces cuerpos humanos. Y esta práctica está destinada a destruir la aversión por completo y afirmar que toda la existencia está unida. Básicamente es la expresión más radical de esta idea de no dualidad, que vamos a enfrentar aquello que nos repulsa. Y como resultado, pondremos a prueba nuestro espíritu. Y también reforzaremos esta idea de que todas las cosas son una, que la muerte no es el final, que en última instancia hay una unidad en toda la existencia, esta no dualidad de la que seguimos hablando. Y las prácticas de los agoris, por más impactantes que parezcan, no se ven internamente como una especie de provocación, una rebeldía para tratar de alborotar a la gente. Se ven como herramientas espirituales avanzadas y, ya sabes, no están destinadas a otras personas, sino solo para el propio practicante. Así que también estudian, ya sabes, las escrituras tántricas y de Shiva, pero se enfocan en experiencias personales en lugar de, ya sabes, teorías generales como la cosmología hindú o la teoría divina. Así que lo que aprenden en los textos se pone a prueba y se profundiza constantemente a través de su experiencia vivida, las cosas que hacen todos los días, esta práctica espiritual directa. Y aunque los agoris a menudo viven apartados de la sociedad, continúan interactuando con las personas de alguna manera, a menudo sirviendo como sanadores o consejeros espirituales. Y muchos que están enfrentando dificultades o que han sido empujados a los márgenes de la sociedad, los buscan o los encuentran simplemente para pedir ayuda o guía.
Y a veces los agoris son invitados a liderar rituales de muerte, procesiones fúnebres o purificaciones, y su profundo compromiso con la muerte. Y ese periodo de transición les otorga un peso o estatus especial a ellos y a su presencia en estas ceremonias. De nuevo, solo recordando a todas las personas que forman parte del grupo más amplio de hindúes comunes que simplemente viven en la India. Les recuerda, solo con la presencia del Agori, que la vida y la muerte son realidades y que todo es temporal. Y una parte fundamental de la práctica Agori es esta observación constante de uno mismo. Observan la mente de cerca, se sientan de nuevo, como dijimos, para meditar y observar todas las cosas que cruzan por su mente, y notan cuando surgen el miedo, el deseo o el ego, así como los entornos extremos en los que eligen vivir. De nuevo, intensifican esta práctica, y otra vez, la meta del Agori, el objetivo final, es el Sahaja Samadhi. Y esto es una absorción estable y natural en la conciencia de que todas las cosas son una sola, y en última instancia lo que se busca es alcanzar este estado, donde no solo sabes que todas las cosas son una, sino que realmente puedes sentirlo y saberlo en tu interior, en tu esencia, que esta no dualidad es la verdad, que todas las cosas son una. Y no es una experiencia pasajera, sino una realización duradera que va más allá de las divisiones que nuestra mente intenta crear para nosotros mismos. Y en la India actual, los Agori ocupan un lugar único y algo complejo en la sociedad, ¿verdad? Ellos nuevamente están arraigados en tradiciones antiguas, dentro del hinduismo, el Shiva Tantra. Sin embargo, viven dentro de una sociedad que se está modernizando y cambiando rápidamente. Algunas personas los veneran, otras les tienen miedo, otras sienten repulsión o los malinterpretan. Y de nuevo, creo que esto refleja la lucha más amplia en la India mientras intenta equilibrar la vida moderna. Ya sabes, tratando de modernizarse y crear estas ciudades enormes y extensas, pero también manteniendo la profunda herencia espiritual que muchas personas ahí tienen, de alguna manera. Así que se estima que menos de 200 agoris, iniciados formalmente, todavía existen en la India, lo que hace que su comunidad sea muy pequeña, una de las sectas más pequeñas que existen dentro del hinduismo en toda la India. Y la mayoría de ellos en realidad vive cerca de Varanasi, en el mismo lugar donde básicamente comenzaron alrededor de Krimkund, un monasterio histórico sagrado fundado por Baba Kanaram. Y algunos grupos más pequeños viven en partes remotas del norte de la India o Nepal. Pero es un poco difícil encontrar información clara sobre ellos porque llevan un estilo de vida tan ascético. Así que para muchos indios comunes, los sentimientos hacia los Agori son algo mixtos. Algunos los ven como figuras espirituales poderosas que pueden sanar a las personas, predecir eventos y tienen este tipo de poderes milagrosos. Y eso atrae a muchas personas no solo de la India, sino de todo el mundo para buscarlos, ya sea por bendiciones, orientación o incluso mentoría. Mientras que, al mismo tiempo, los Agori representan una especie de rechazo a la sociedad tradicional india y a las reglas de castas, y su apariencia obviamente radical en la forma en que realmente lidian con la muerte. Como resultado de esto, algunas personas se sienten incómodas y tratan de mantenerlos a distancia, y nuevamente hay sentimientos encontrados en todo el país, y los medios tradicionales también contribuyen a la confusión. Mucho, debo agregar, al enfocarse en las partes más impactantes de los Agori, un poco como este podcast donde hablamos de algunas cosas impactantes mientras también tratamos de agregar matices. Pero muchas veces, para algunas personas en YouTube, o a veces los medios de comunicación, solo se enfocan y dicen, miren a estas personas. Todo lo que hacen todo el día es matar gente y comer su carne. Es como, bueno, no entendiste para nada el punto. Hay una conexión espiritual profunda que ellos creen que está ligada a este comportamiento, y como resultado, esto mantiene vivas muchas de las malas interpretaciones. Así que el estatus legal de algunas de las cosas que hacen dentro de la India, como usar huesos en rituales o consumir carne humana en casos específicos, es un poco incierto. Obviamente hay algunas leyes directas en contra de estos actos, pero preocupaciones sobre la salud pública y el respeto por los restos humanos y lo que realmente significa. Enterrar a alguien o que alguien fallezca a veces causa tensión entre los Agori y la comunidad india en general o la comunidad internacional. Y así, la mayoría de las veces, las autoridades permiten estas prácticas bajo la protección de la libertad religiosa en la India, y solo intervienen de vez en cuando si sienten que las cosas se están saliendo de control o hay una atención indebida.
Y los agoris tienen una relación complicada con las autoridades hindúes ortodoxas, se podría decir. Algunos los ven, de nuevo, como herejes o blasfemos que están tomando las ideas del hinduismo y distorsionándolas o cambiándolas, y algunos incluso los consideran simplemente peligrosos. Mientras que otros, nuevamente, reconocen que están arraigados en las mismas profundas raíces y tradiciones hindúes que todos los hindúes practicantes siguen de alguna manera. Y esta idea de la no dualidad encaja perfectamente en las filosofías hindúes más amplias, lo que, nuevamente, les permite mantener un lugar frágil pero constante dentro del panorama espiritual de la India. Y entre algunos pensadores espirituales modernos e incluso progresistas, los agoris son vistos de manera positiva como guardianes de una espiritualidad india sin filtros, que no está diluida por los británicos, la modernidad ni ninguna otra fuerza que intente cambiar la esencia de lo que era la India. Y así, para ellos, los agoris representan una búsqueda intrépida de la verdad que ha sido durante mucho tiempo parte del patrimonio espiritual de la India, y una especie de rechazo a ese tipo de pureza estricta y recta que los colonizadores intentaron imponer a los indios. Y finalmente los agoris a menudo enfrentan dificultades de muchas maneras. No tienen sistemas de apoyo organizados como los que suelen tener muchos grupos monásticos más grandes. Y sus prácticas extremas hacen que sea difícil para ellos recibir mucho apoyo generalizado. No son como los Sikhs que están alimentando gente todo el tiempo, ¿verdad? Como viven en estas piras funerarias y, como resultado, la gente se asusta. Así que tienen que depender de pequeñas donaciones de peregrinos y, de vez en cuando, de algún benefactor importante ocasional. Pero esta lucha financiera, de nuevo, mantiene su número bajo y a menudo los obliga a vivir en lugares muy apartados y remotos. Y en los últimos años, algunos maestros agori han empezado a interactuar más con el público. De hecho, se acercan a la gente y dan entrevistas o conferencias para aclarar muchos de los malentendidos que la gente tiene sobre su forma de vida. Y también intentan distinguir a los verdaderos practicantes de aquellos que falsamente dicen ser agori, solo para llamar la atención. Así que los cambios en la sociedad también los han afectado los crematorios eléctricos, que es un tema interesante, ¿verdad? Porque la mayoría de las cremaciones en aquel entonces, y debo decir que también muchos hindúes, quiero decir, la mayoría, si no es que todos, al final son cremados al morir. Pero la forma en que hacían estas cremaciones en aquel entonces era con piras funerarias, así que cremaban a las personas afuera en una gran hoguera. Sin embargo, ahora existen dispositivos eléctricos para la cremación y la expansión urbana ha ocupado áreas y extensiones completas de terreno, donde solían estar estas piras funerarias, y como resultado, los terrenos de cremación que en algún momento eran vastos, extensos y con distintas hogueras, ahora están cambiando. Y esto ha obligado a algunas comunidades agori a mudarse o encontrar nuevos lugares y luego encontrar nuevos lugares otra vez y potencialmente incluso buscar lugares completamente nuevos, ya sabes, países completamente nuevos. Potencialmente ir a Nepal solo para continuar con su forma de vida y sus rituales. Pero a pesar de algunos de estos desafíos, los agori continúan en este camino, siguen compartiendo, ya sabes, las enseñanzas que creen que son necesarias en el mundo actual. Y ya sabes, de nuevo, si hay algo que te llevas, el mensaje central es que la libertad viene de enfrentar las cosas que más temes, enfrentar las verdades más profundas de la vida. Y al entender que todas las cosas son una sola, y de nuevo, creo que esta idea le habla a muchos buscadores y personas en todo el mundo que buscan un camino más allá de los marcos religiosos convencionales y tradicionales. Y no lo sé. Creo que es interesante porque los agori, de nuevo, tienen una especie de fijación con la muerte, de formas que aterrorizan al resto del mundo. Pero pienso en, ya sabes, seré honesto, pienso mucho en la muerte. Creo que es un concepto fascinante y creo que es importante reflexionar sobre ello. Siempre pienso algo como, oh hombre, todos vamos a morir, más vale que haga todo lo que quiero hacer, no tengo tanto tiempo aquí. Probablemente debería pasar más tiempo con mi familia, debería ver más a mi bebé, ya sabes. Debería hacer todas las cosas que siempre he querido hacer, que antes tenía miedo de hacer porque tenemos muy poco tiempo. Así que de alguna manera la filosofía agori está viva en mí. Y tal vez esto lo obtengo incluso de los monjes cristianos medievales que solían practicar esta idea del memento mori, que quizá hayas escuchado, que es, ya sabes, memento significa recuerda y mori significa muerte. Así que, ya sabes, recuerda que vas a morir. Y esta era una filosofía cristiana que, ya sabes, era utilizada y sobre la que meditaban los monjes cristianos. Y al mantener, ya sabes, calaveras cerca o esqueletos como símbolos de la impermanencia. De alguna manera, estos cristianos también están participando en la misma filosofía que los agori llevan hasta el extremo.
Así que había criptas capuchinas en Roma que estaban llenas de huesos humanos, y de hecho hay iglesias que puedes ver que están hechas completamente de huesos humanos. Y las catacumbas de París, donde hay estos extensos pasillos llenos de cráneos humanos, esqueletos, fémures y brazos, todos acomodados. De nuevo, eso sirve como un recordatorio visual de la mortalidad, muy parecido a cómo la presencia de los Agori en estos campos de cremación les ayudaba a enfrentar la verdad de la impermanencia. Entonces, los padres del desierto, de hecho, estaba hablando con Matt McCusker sobre estos tipos. Estos son, nuevamente, ascetas cristianos primitivos que de alguna manera deambulan y eliminan toda obsesión material, tratando de acercarse más al Padre. Y eligieron vivir solos en cuevas, y se apartan de la sociedad, tal como lo han hecho los Agori. Y para ambos, el cambio espiritual profundo proviene de adentrarse en la incomodidad y dejar atrás la comodidad, la conveniencia y las distracciones del mundo, para enfocarse en lo único que realmente importa, que es Dios. Quiero decir, incluso Séneca y Epicteto, los antiguos filósofos estoicos de Grecia, enseñaron que pensar en la muerte y la impermanencia puede ayudar a las personas a crecer en sabiduría y liberarse del apego. Tanto los estoicos como los agori ven el miedo al dolor y a la pérdida como una barrera que inhibe el crecimiento espiritual, y estoy bastante seguro. Incluso los monjes budistas tibetanos meditan básicamente en cementerios para, una vez más, reflexionar sobre esta idea de la impermanencia de la vida. Y, ya sabes, la enseñanza tibetana sobre el bardo o el estado entre la muerte y el nacimiento se basa en esta idea de que enfrentar la muerte con conciencia es un camino hacia la libertad espiritual definitiva, para escapar del samsara cotidiano en el que existimos, el ajetreo diario de la vida, y eso es la iluminación. Y de nuevo, esto se alinea mucho con los agori, e incluso hay, ya sabes, chamanes antiguos que incluían la muerte en sus rituales, lo cual otra vez se parece mucho a lo que hacen los agori. Quiero decir, incluso podrías decir como el trabajo de Carl Jung, ya sabes, este trabajo con la sombra, esta idea de la sombra interna que, ya sabes, existe dentro de todos los seres humanos. Esa filosofía de alguna manera anima a las personas a enfrentar partes de sí mismas que normalmente tratarían de evitar, ¿verdad? Como esa esencia oscura y verdadera que existe dentro de todas las personas. Es algo en lo que la mayoría de las personas no quiere pensar, pero de nuevo, incluso esta idea de adentrarse en lo que más temes refleja la creencia agori en la transformación a través de la confrontación, y nuevas investigaciones, incluso sobre la terapia psicodélica, también muestran cómo enfrentar el malestar psicológico puede traer sanación. Esto es, de nuevo, un proceso con el que, ya sabes, creo que cualquier practicante agori probablemente estaría de acuerdo. Así que todo esto para decir que, a lo largo de todas estas tradiciones, hay un hilo común. El crecimiento espiritual proviene de enfrentar el miedo, de no ignorar la realidad fundamental de la vida, y que, en última instancia, la muerte es inevitable. Ya sea en un lugar de cremación en la India, en una ermita cristiana, en un monasterio o simplemente en una clase de filosofía. Hablar de Carl Jung y el enfoque de los Agori en la no dualidad también se conecta con muchas tradiciones místicas, ¿verdad? Como las de Meister Eckhart, quien hablaba de ir más allá de las categorías mentales para experimentar esta realidad unificada. La filosofía Advaita Vedanta, que da forma a gran parte de las enseñanzas de los Agori, como mencioné antes, también ha influido en muchos buscadores espirituales occidentales y maestros de estas ideas. Visto desde esta perspectiva, los Agori forman parte de un viaje humano más grande, con el que simplemente se están topando. Lo que muchos diferentes eruditos y filósofos ya han descubierto, o mejor dicho, también han descubierto, es que todas las cosas son una sola. Y enfrenta aquello que más te da miedo o que más te asusta. Y a través de las culturas y del tiempo, la gente ha llegado a la misma conclusión. Así que podemos ver a los Agori y decir, sabes, lo que hacen es una locura, claro. Pero la filosofía detrás de eso, podrías decir, existe en casi todas las religiones que existen. Y los Agori nos muestran que la verdadera libertad viene de adentrarnos en las cosas que nos dan miedo. Y al cruzar los límites de la pureza, la casta y las reglas sociales, los Agori pueden, una vez más, ilustrar eso. Estas divisiones son hechas por la sociedad. No están arraigadas en una verdad moral fundamental más profunda, sino que es solo algo que los seres humanos hemos hecho para tratar de ayudarnos a organizar nuestras mentes. Y su valiente aceptación de la divinidad en cada parte de su vida, incluso en lo que algunas personas ven como impuro, ellos dicen, no, esto también es divino, porque es parte de la misma realidad única, ¿sabes? Creo que eso puede enseñarnos a mantenernos abiertos y a reconocer eso.
Sabes, tal vez hay una belleza en todas las cosas y en los buenos momentos, pero también en el sufrimiento. Así que para los agoris, sabes, pensar en la muerte todos los días no lleva a la tristeza o al miedo, en cambio trae una conciencia y aprecio por el momento presente. Que el momento presente es todo lo que realmente existe, que es todo lo que alguna vez existirá. El futuro y el pasado son ficciones de nuestra mente, y que lo único que ha existido es el ahora. Y esta creencia de que, sabes, para los agorí, los principios como la impermanencia y la no dualidad deben vivirse en cada momento. Y no es solo algo que puedas entender, ya sabes, en tu mente, es algo que realmente tienes que hacer todo el tiempo. Así que si hoy nos llevamos algo de los agori, para mí sería, ya sabes, pensar en la pregunta de qué significaría para mí vivir en plena aceptación de la realidad, dar la bienvenida y simplemente aceptar todas las cosas. Tal como se me fue revelando, que la muerte en sí misma es una maestra, que ya sabes, el sufrimiento es un maestro, y que ya sabes, la euforia, la felicidad, la alegría y la libertad también son maestros. Y ya sabes, tratar de ver las cosas que me asustan e intentar acercarme a ellas para ver qué puedo aprender, estar del otro lado, ponerme a prueba espiritualmente y, ya sabes, ver este acto valiente de enfrentar el miedo como el verdadero punto de partida de la libertad. ¿Es posible que yo pueda hacer eso? ¿Cómo se vería eso en mi vida, verdad? Así que, al final, los agoris son una especie de ejemplos vivientes de esta filosofía antigua, ya sabes, son exploradores de la conciencia, que nos recuerdan que enfrentar la realidad directamente, sin importar lo incómoda que sea, es la raíz de toda transformación y crecimiento espiritual. Así que, un saludo para los agori. Quiero decir, es una forma bastante radical de vivir, pero al mismo tiempo creo que la base, en realidad, no es tan loca como parece. Si alguien te pregunta como, oye, ¿quiénes son los Agori? ¿Quiénes son estas personas que comen carne humana? Solo di, oye, ¿alguna vez has pensado en el memento mori? ¿Alguna vez has pensado en esta idea de que vas a morir? Así que, ya sabes, trata de no huir de la muerte, sino de aceptar la muerte y el sufrimiento y todas las cosas que vienen con ello. Y que, ya sabes, al final entraremos en algún tipo de vida después de la muerte, un gran desconocido, quizás algo donde todo está conectado, una reunificación con Dios. Y luego, al final de los días, ya seas cristiano, musulmán o judío, todas las cosas volverán a integrarse en Dios mismo. Quizá no el infierno, pero todo lo demás. De nuevo, es esta idea de que, sabes, al final, sabes, todas las cosas se unifican. Y, sabes, creo que esa idea de memento mori, algo en lo que he pensado mucho, no me resulta tan controversial. Y es como, está bien, los Agori simplemente llevan eso al extremo más loco, pero suponiendo que no estén lastimando a nadie, es como, está bien, haz lo tuyo, ya sabes, cúbrete de cenizas, no me importa. Y sí, si alguien está viendo esto, o ya sabes, está escuchando y es Agori, me encantaría saber qué piensas, como, ¿creciste con este tipo de tradición? ¿Qué tan común es? ¿Es posible ser Agori fuera de la India o las leyes locales simplemente te lo impedirían? Me encantaría saber cómo funciona realmente en la vida cotidiana de una persona Agori. Pero Gabe, ¿qué pensaste? ¿Te llevaste algo de este episodio? Voy a empezar a comer carne humana, hermano. ¿Puedes trabajar tu sombra? Sí, mis respetos. Empieza a comer carne. Eso está de lujo. Tienes que pensar que esto no es como si lo saltearan. Es de las piras funerarias, es de los mismos sitios de cremación, así que probablemente está un poco quemada. O sea, no sé exactamente, tal vez está de lujo. Simplemente no me imagino que cocinar un montón de carne en una llama abierta realmente sepa tan bien. Pero tal vez estoy equivocado, tal vez vaya a Varanasi y le dé una mordida, ya veremos. Pero bueno, me encantaría saber qué piensan ustedes, qué aprendieron, hay algo que se lleven de esto, hay alguna conexión, ya saben, con su propia fe o creencias que encuentren aplicable aquí. Dejen un comentario. Los leo todos, así que por favor sean amables, ya sea en YouTube, Spotify, voy a estar revisando todo eso. Y de nuevo, nos vemos el próximo domingo, porque estamos aquí todos los domingos haciendo nuevos episodios de Religion Camp, todo el tiempo, por siempre y para siempre. Muchas gracias a todos por sintonizar y nos vemos en el futuro. ¿Qué tal, gente? Un anuncio rápido. Si eres fan de Camp Gagnon o de Religion Camp, tengo excelentes noticias porque vamos a lanzar History Camp. Así es. Este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Probablemente conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Nikola Tesla, figuras interesantes de la historia, y probablemente aprendiste sobre ellos en la escuela, y eran bastante aburridos, pero no aquí. No, como sabes, fui criado por un teórico de la conspiración, así que voy a profundizar en todas las relaciones sociales interesantes, extrañas, ocultas y secretas que todos estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado compartido tienen. Así que, si estás interesado, por favor suscríbete al canal de YouTube, estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti,
pero estos episodios también estarán disponibles ahí. Solo danos una calificación alta porque realmente ayuda al programa.